Buenos días, el día de hoy estaremos analizando el ejercicio 16 propuesto por el profesor Jaime Barbosa para el segundo parcial de estática. Bueno, el ejercicio 16 nos dice que al marco ABCD, que es este que vemos en un tono metalizado, se le aplica una fuerza de 400 newtons en el punto H, que lo hemos marcado e indicado con un tono rojo, y se sostiene gracias a una junta de rótula en A. Una junta de rótula significa que puede girar en cualquier dirección y mediante tres cables BE, CF y DG podemos ver de que están en diferentes posiciones y no son el mismo cable en ningún momento. Si A es igual a 150 milímetros, determine. Nos piden determinar las tensiones del cable BE, que es este, las componentes rectangulares de la fuerza del cable CF, la magnitud de las fuerzas de reacción de A, que es este punto de acá donde está la rótula, y responder ¿qué implicaría el que la fuerza aplicada en el punto A fuese de una magnitud mayor? Bueno, vamos a acercarnos un poco más a la imagen para analizarla un poco más detalladamente. Observamos los tres cables que van hacia los tres soportes fijos que tienen un tono azul un poco más claro. Vemos que hay unas que están, hay dos que serían G y F que están 140 por encima eh, de A en Y, pues con respecto a Y. Está desplazado 200 milímetros positivos en Z con respecto a, y vemos los puntos B, H y D que están 480 milímetros positivos o pues distanciados en una dirección positiva a A, junto con C, pero este está a 140 milímetros en la más en Y. Bueno, vamos a empezar con el procedimiento. En un primer momento calcularemos la tensión de eje que se logró calcular gracias al lambda de AD, pues el vector director de AD, multiplicado la tensión del cable DG. Aquí podemos sacar las coordenadas eh, o los vectores unitarios en IJ que serían 0.48 y 0.2, debido a que, como vemos en la imagen, nos la dan es en milímetros y para el desarrollo de este ejercicio trabajaremos es en metros. Entonces ponemos los vectores unitarios divididos la magnitud que la logramos sacar gracias a la raíz cuadrada de los vectores unitarios elevado al cuadrado. Esto siempre multiplicando la tensión, ya que esta es una incógnita. Al hacer esta división se obtiene 24 y 7J sobre 25, pero lo tomamos como factor común para no tener que ponerlo aquí y pues una mayor facilidad a la hora de hacer la práctica. De mismo modo se calcula la tensión en B, pero esta vez con otro vector director, que nos da como resultado que TB, la tensión en B es igual a tensión de B sobre 13 multiplicado por menos 12J y 5K. Posterior a esto se hacen los factores cruz de ambas tensiones multiplicadas por sus vectores direcciones, como lo vemos aquí organizados, con sus componentes del vector dirección en la parte superior y las magnitudes en la parte inferior multiplicadas a las tensiones, ya que son las incógnitas. Posterior a esto empezamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto a en cada eje para así poder empezar a despejar incógnitas. En la sumatoria en X obtuvimos que, pues gracias a las matrices que vimos anteriormente, que 7 sobre 25 multiplicando la tensión de eje por 0.3 que es la distancia menos 0.15 por 400 que era la fuerza nos da que la tensión en DG es de 714.28 newtons. Gracias a que las distancias las pusimos, eh, pues dividimos los decimales por 1000 para obtener los metros, podemos obtener los newtons. Ya en la de Y, aquí este 714 es el reemplazo de la tensión en DG, ya que esto inicialmente era 24 sobre 25 por la tensión de DG. Ya como en este caso la tenemos se reemplaza otra vez por la distancia que otra vez es 0.3 menos 0.48 que es la distancia con B.
multiplicado por 5 sobre 3 de tensión de BE. En este caso, aquí corrijo, perdón, es tensión de BE es igual a 1160.705 newtons. Ya en la sumatoria en el eje Z obtenemos ya que hay tres factores operando que nos dan como resultado en este caso, o bueno, o de esta ecuación podemos despejar la tensión en CF, que nos da un total de 685.7 newtons. A pesar de que en el enunciado solo nos pedían la tensión de BE, que es la de 1160.705, es necesario calcular las otras dos para poder hacer un desarrollo completo de los momentos. Bueno, ya para calcular las componentes de la tensión de CF que obtenemos pues o calculamos en la parte anterior que era 685.7 newtons, tenemos que volver a considerar el vector dirección, o bueno, o considerar en este caso el vector dirección y ya el valor de la tensión que lo obtuvimos. Entonces hacemos el mismo procedimiento, el vector, los vectores unitarios con las distancias pues brindadas en el enunciado, divido la raíz de la suma de estas al cuadrado y posteriormente multiplicamos la tensión por estos valores. O sea, dividimos y multiplicamos por la tensión. Y esto nos da que la tensión de CF cuenta con dos componentes, una en I y una en J. En I es de menos 650.27 y en el caso de J es de 191.996, que esto se puede aproximar a 192. Esto multiplicado por newtons, porque al ser componentes de una fuerza nos darán igualmente en newtons. Posterior a esto ya procedemos a calcular la sumatoria de fuerzas en A para poder determinar las fuerzas resultantes en este punto. En el caso de la fuerza A en X, obtenemos que existen cuatro factores interactuando en esta sumatoria, que serían A en X, que es la que deseamos calcular, la tensión de eje en X, la tensión de CF y la tensión de B en X. ¿Por qué la tensión de CF? Porque como veíamos, esta solo tiene una componente en X, ya que es paralelo al eje y no tiene un cambio en posición a los otros ejes, eh, y por eso es que no se le pone como si fuera una componente. Bueno, entonces de aquí ya hemos obtenido todos estos valores previamente, tanto en las matrices como en el despeje de ecuaciones. Y ya reemplazando todo esto, obtenemos que A en X es igual a 2314.29 newtons. De mismo modo, hacemos la sumatoria de fuerzas con respecto a A en Y. Todas estas iguales a cero porque recordemos que es un cuerpo en equilibrio gracias a los cables. En este caso, son solo tres que serían AY, que es la que debemos calcular, la tensión de eje en Y, pues la componente de la tensión de G en Y, y menos 400 newtons provenientes de la fuerza, ya que como observamos en la imagen, con menos 400 newtons con respecto a Y. Entonces ya bueno, reemplazando todos estos valores obtenemos que A en Y es igual a 199.99 newtons, que se puede aproximar a 2, pero pues para ser como más, pues si tomando los valores obtenidos de la calculadora directamente, eh, por eso se puso 199.99 y no 200. Después se hizo lo mismo en Z, pero ya solo habían dos factores, que era el A en Z que queremos calcular y la componente en el eje Z de la tensión BE, y esta nos dio un total de, aquí es un menos, de menos 428.61. Y ya obteniendo las
pues ya después de haber calculado las componentes en cada eje, podemos calcular la fuerza total ejercida en A, eh, elevando todo esto al cuadrado y sumando todos estos componentes al cuadrado y haciendo la raíz. Y eso nos da que las fuerzas total aplicadas en A son 2352,126 newtons, debido a que es una fuerza. Y ya respondiendo a la pregunta de que qué implicaría que la fuerza aplicada en el punto A fuese una mayor magnitud. Si se implica una mayor fuerza eh, en cada eje o solo en un eje, provocaría que el cuerpo pierda su equilibrio, ya que se aumenta la tensión en el cable y puede llegar hasta tal punto de que el sistema no aguante más y colapse. Bueno, este fue el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias por su atención.